En una época en la que las berlinas ya no están de moda, ya no son atractivas para la inmensa mayoría del público en general, las marcas intentan innovar con nuevos productos o encontrar nuevos nichos de mercado que sean interesantes y que atraigan al mayor número de compradores posibles. Bueno, pues básicamente eso es lo que ha hecho Peugeot con este nuevo 408, un coche que mezcla los conceptos de SUV y de berlina, dando como resultado este crossover que, ojo, no solo es interesante estéticamente, es muy llamativo cuando veis este coche por primera vez, sino que además es un coche muy eficiente gracias al sistema híbrido enchufable del grupo Stellantis. Un sistema híbrido enchufable que, como siempre os digo cuando lo pruebo, es de los mejores del mercado, sobre todo por su suavidad de funcionamiento. Así que no os perdáis este vídeo porque va a ser muy interesante. Le damos las gracias a Peugeot Marcos Automoción, concesionario oficial Peugeot en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Peugeot 408 híbrido enchufable con acabado GT. Vamos a situar este coche dentro de la gama Peugeot. Bueno, para empezar está construido sobre la misma plataforma del 308, pero es un coche claramente más grande. Fijaos en las medidas, mide 4,68 metros de largo, 1,84 de ancho y tan solo 1,47 de alto, con una altura libre al suelo de 19 centímetros. Es decir, tenemos la altura libre al suelo de cualquier SUV y en cambio la altura total del coche de una berlina. De ahí ese aspecto de crossover. Con esa altura libre al suelo de 19 centímetros es un coche perfectamente apto para salir por caminos que no estén asfaltados, exactamente igual que podríamos hacer con un Peugeot 3008, por ejemplo. Por precio este coche se sitúa entre el 308 y el 508. Es más caro que el 308 y más barato que el 508. Y por cierto, dentro del grupo Stellantis este coche tiene, entre comillas, un hermano gemelo, el Citroën C5X, que también hemos probado en el canal, con el que comparte plataforma, sistema híbrido y muchos elementos, con una diferencia básicamente y es estética. Este coche, como ya os he comentado, es un crossover, mientras que el Citroën C5X, aunque tiene la misma altura libre al suelo, pero tiene un formato de berlina familiar. En el mercado español este coche solo está disponible con tres motorizaciones. El de acceso, que es un gasolina tricilíndrico de 131 caballos, y las dos versiones híbridas enchufables de 180 y 225 caballos. Por cierto, entre ambas motorizaciones híbridas enchufables hay muy poca diferencia de precio, por eso yo compraría esta, que es la más potente. Bueno, en concreto, según el configurador web de Peugeot, el precio de este coche parte de los 33.300 euros del gasolina tricilíndrico y en el lado opuesto nos encontramos este híbrido enchufable de 225 caballos con acabado GT, que es el más equipado, por 47.800 euros. Y el híbrido enchufable de 180 caballos tan solo es 1.500 euros más barato, por eso yo, como os digo, optaría por este, que es el más potente. Os quiero enseñar algunos detalles de diseño y equipamiento de este acabado GT, que es el más equipado, porque me parecen muy interesantes. Para empezar, fijaos en esta parrilla con efecto diamante y pintada en el color de la carrocería. Esta parrilla solo está disponible con el acabado GT. Con los acabados inferiores tiene el mismo diseño, pero no está pintada en el color de la carrocería. Los faros son evidentemente full LED, pero aquí tenemos los más avanzados de los que dispone Peugeot. En el lateral tenemos llantas de 19 pulgadas, con el resto de acabados también son de 19 pulgadas, pero en otro diseño. Y si os fijáis tenemos estas piezas de plástico, esto es plástico, que sirven para mejorar la aerodinámica del coche, carenando un poco más la rueda. Con este acabado GT también tenemos acceso y arranque sin llave. Tenemos otro detalle muy importante, cristales laminados que mejoran mucho la insonorización del interior. Y si nos vamos a la parte trasera, fijaos en este detalle tan interesante. Tenemos este pequeño alerón con este doble pico que me recuerda y mucho a algunos modelos de Lamborghini. Y una parte trasera también muy deportiva. En general, el diseño de este coche es muy llamativo y seguro que la primera vez que lo hayáis visto por la carretera os ha llamado la atención. Y antes de irnos a ver el interior, la batería y su recarga. Este coche tiene una batería de 12,4 kWh de capacidad bruta, que le confiere una autonomía en modo 100% eléctrico de 64 kilómetros, autonomía homologada. La real es un poco menos, como ahora veremos en la prueba de conducción. Y en cuanto a la recarga, de serie este coche se puede recargar en corriente alterna, bueno, casi ningún híbrido enchufable se puede recargar en corriente continua. En corriente alterna, potencia de 3,7 kilovatios, con esa potencia la batería estaría cargada en unas 3 horas y media.
Y en opción podemos pedir un cargador embarcado que recarga la batería a 7,4 kilovatios de potencia y en ese caso la batería estaría completamente cargada en poco menos de 2 horas. ¿Os suena el interior de este 408? Bueno, si habéis probado un 308, imagino que sí, porque es exactamente igual. Como siempre en todos los modelos de la marca del León tenemos el iCockpit. Bueno, ya sabéis que esto consiste en un diseño casi minimalista del volante. Fijaos que es muy pequeño, yo no recuerdo otra marca en el mercado que haga volantes tan pequeños, achatado por la parte superior y por la parte inferior. Y tenemos el cuadro de instrumentos por encima del volante, es decir, lo vemos por encima del volante y además fijaos que tenemos la instrumentación en 2 planos. Peugeot llama a este cuadro de instrumentos 3D, es decir, como si lo viéramos la información en 3 dimensiones, y la verdad es que es bastante bueno, aunque tenemos mucha información en una pantalla que no es tan grande. Este iCockpit, esta forma de distribuir los mandos, os tiene que gustar y lo tenéis que probar, porque la verdad es que es distinto al resto de marcas. En cuanto a la calidad y ajuste de materiales del coche, bueno, pues os tengo que decir que es muy buena, de lo mejor de cualquier marca generalista del mercado. Fijaos, parte superior del salpicadero plástico mullido, aquí otras marcas ya utilizarían plástico más duro, seguimos teniendo plástico mullido. Incluso aquí en la consola central, fijaos que tenemos este acabado en símil de aluminio cepillado que le da un aspecto entre comillas más premium que si utilizaran negro piano, que como sabéis es mucho más sucio y se raya con más facilidad. Aquí en las puertas también tenemos esta inserción en símil de aluminio. Incluso aquí en esta parte del salpicadero está muy bien rematado el interior de este coche. Y en cuanto a la pantalla táctil, que quizá es lo único que se puede ensuciar un poco más porque es de color negro, os tengo que decir que es de mucha calidad, es la mejor que he probado en cualquier modelo de Peugeot, mejores que las que tenían hace 2 o 3 años. Fijaos que, por ejemplo, inciden los rayos del sol de forma perpendicular y se sigue viendo perfectamente. Es una pantalla de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tiene también MirrorLink. Y como novedad, tenemos esta segunda pantalla táctil con accesos directos para la pantalla principal. Peugeot llama esto iToggles, como os digo, los podemos configurar a nuestro gusto y por ejemplo aquí nos vamos al climatizador, tenemos el climatizador, nos vamos al menú principal, tenemos el menú principal, por cierto la navegación, fijaos qué fluida va. En definitiva, estos iToggles, aunque son táctiles, ojo, tenemos también botones físicos debajo, que también nos llevan, por ejemplo, aquí al climatizador. Pero estos iToggles, como os digo, son tan grandes que, aunque vayamos conduciendo, no distraen tanto la atención de la conducción como otras pantallas táctiles de otras marcas. Ya sabéis, el típico selector de la caja de cambios de todo el grupo Stellantis. A mí personalmente me gusta mucho, es muy cómodo este selector. Tenemos aquí la B de brake, porque en los modelos híbridos enchufables podemos aumentar la regeneración. Si pulsamos esta tecla brake, aumentamos la retención cuando levantamos el pie del acelerador. Tenemos aquí los modos de conducción, que ahora los explicaremos en la prueba de conducción. Y por último os quiero enseñar también los asientos de este acabado GT, que sujetan muy bien el cuerpo y además tienen muy buena factura, están muy bien acabados. Fijaos en un detalle que se me ha olvidado comentar, y es que con este acabado GT tenemos el sistema de sonido focal, que por cierto se escucha de una manera espectacular. Aunque este coche está construido sobre la misma plataforma que el 308, pero tenemos unas plazas traseras más habitables. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia entre ejes alargada en este 408. Fijaos todo el espacio que me sobra para las piernas. Además, si os fijáis, tenemos este rebaje en los asientos que ayuda a que el espacio para las rodillas sea mayor. Y en la plaza central, fijaos que apenas tenemos túnel de transmisión, por lo que una tercera persona adulta podría ir aquí en esta plaza central, no para un viaje largo, pero de una forma ocasional sí que iría mejor y más cómoda que en un típico compacto de segmento C, porque como os digo, este coche es claramente más grande. En cuanto al maletero, bueno, tenemos que distinguir en función de la motorización que llevamos y también del acabado, porque vamos a tener una capacidad u otra. En el peor de los casos, que es este, el híbrido enchufable y con el acabado GT, porque cuenta con el equipo de sonido focal, que también reduce un poco la capacidad del maletero, tenemos 454 litros, que ya está bastante bien. Aquí cabe un carrito de bebé y tenemos una boca de carga además muy grande. Si tuviéramos esta versión híbrida enchufable pero sin el acabado GT, subiríamos a 471 litros. Y en el mejor de los casos, el gasolina de 131 caballos tendríamos 513 litros, que es prácticamente lo mismo que en un Peugeot 3008.
Este sistema híbrido enchufable del grupo Stellantis, siempre que lo pruebo os digo que es uno de los mejores del mercado, sobre todo por su suavidad de funcionamiento. Es prácticamente imperceptible cuando estamos circulando en modo 100% eléctrico o cuando se arranca el motor térmico y pasamos a funcionar en modo híbrido. Bueno, es un sistema híbrido que comparte, ya sabéis, con otros muchos modelos de Citroën y de Opel. Está compuesto por un motor térmico de 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos, este motor tiene turbo y desarrolla 180 caballos y está apoyado por otro motor eléctrico que desarrolla 110 caballos para una potencia conjunta de 224 caballos y 360 Nm de par. Como siempre os digo en los híbridos enchufables, sea de la marca que sea, como son coches que tienen un peso extra por las baterías, el nivel de potencia no corresponde con el nivel de aceleración, son un poco más lentos que si este coche contara simplemente con un motor de gasolina de 224 caballos y fuera mucho menos pesado, porque este coche pesa en concreto 1780 kilos, que es bastante. La aceleración de 0 a 100 la hace en 7,8 segundos, como os digo, si el coche pesara menos y no tuviera la parte eléctrica lo haría más de un segundo más rápido, y tenemos también una velocidad punta de 233 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche y nos vamos a la prueba de conducción. Vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción en el que vamos a obtener estos 224 caballos de potencia máxima que tiene este coche y vamos a ver si conseguimos igualar esos 7,8 segundos que declara Peugeot para este 408. Vamos allá. $6,92. Bueno, ya estáis viendo, es un coche que tiene unas prestaciones muy buenas. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este 408 y yo creo que la primera pregunta que hay que responder es ¿qué sensaciones transmite este coche? ¿Está más cerca de las que transmitiría una berlina o un SUV? Bueno, pues ya os adelanto que este coche es muy parecido a conducir una berlina, porque aunque es cierto que tenemos una posición de conducción más sobreelevada que la de un 308, pero no tenemos esa sensación de ir conduciendo un SUV como por ejemplo sí que tendríamos en un 3008. Además, como es característico en Peugeot, tenemos una puesta a punto de la suspensión bastante más firme que por ejemplo la que tendríamos en su primo hermano, el Citroën C5X, y por lo tanto aquí no tenemos esos movimientos de carrocería, esos balanceos, cabeceos. Aquí no tenemos un movimiento de carrocería tan acusado como en un C5X y está claro que estamos conduciendo un coche que es muy competente por carretera y con unas sensaciones muy parecidas a las de una berlina. Otro aspecto en el que notamos que Peugeot tiene una puesta a punto y una filosofía diferente a Citroën y al resto de marcas del grupo Stellantis es, por ejemplo, también el iCockpit. Ya sabéis, esta distribución del volante con este diámetro tan pequeño y achatado por la parte superior y por la parte inferior, y que hace que realmente nos sintamos en un puesto de conducción bastante deportivo. La consola central sujeta perfectamente la pierna y el volante, como os digo, tiene un tacto muy deportivo. La dirección es mucho más directa que en Citroën. Fijaos que con un simple movimiento del volante, con pocos grados que metamos, la dirección ya se insinúa, el coche ya se insinúa. Esta puesta a punto, sinceramente, a mí me gusta bastante porque, como os digo, es una puesta a punto bastante deportiva, muy al estilo de lo que podríamos encontrar en un Mazda o, por ejemplo, en un SEAT. Tampoco penséis que este 408 es un coche de reacciones deportivas, porque no lo es. Este coche es claramente menos ágil que un 308, aunque el 308 es uno de los compactos de carácter más deportivo del mercado. Pero este 408 es quizá ese punto intermedio entre tener un coche de casi 4,7 metros de longitud, un coche familiar en el que vamos a poder viajar con toda la familia y que a la vez tiene un cierto tacto deportivo de la suspensión que hace que se controlen muy bien los movimientos de la carrocería. Mucho más, como os digo, que en su primo el C5X, un C5X que tiene unos balanceos y cabeceos de carrocería mucho más acusados que este coche, por mucho que estén construidos sobre la misma plataforma. Pero el C5X, como os digo, es un coche claramente más enfocado al confort. También es cierto que tiene más maletero que este 408, mientras que este coche, como os digo, tiene ese punto intermedio que está un poco más enfocado a los que nos gusta conducir y disfrutar de un tramo de curvas. No hace falta que sea rápido, pero por lo menos que la suspensión controle perfectamente los movimientos de la carrocería.
El conjunto motor y caja de cambios de este coche es tremendamente bueno. Como siempre que pruebo un híbrido enchufable del grupo Stellantis, os lo digo, este es uno de los mejores sistemas híbridos enchufables del mercado. Es tremendamente silencioso, evidentemente, cuando vamos conduciendo en modo 100% eléctrico. Tenemos una calidad de rodadura muy buena, apenas tenemos ruido en el interior, también ayudado porque, como os he comentado antes, en el acabado GT tenemos los cristales laminados, pero es que ahora mismo estamos circulando en modo 100% eléctrico, pasamos al modo híbrido. Siempre, evidentemente, que pueda el coche, igualmente va a seguir conduciendo solo con el motor eléctrico, pero aunque pasemos al modo híbrido y se arranque el motor de combustión, prácticamente no tenemos ningún tipo de ruido del motor que nos llegue al habitáculo. Es un sistema tremendamente silencioso y, como os digo, no se nota cuando se arranca el motor de combustión. Vamos a pasar ahora al modo Sport, en el que el coche obliga al motor de combustión a encenderse, y aún así, fijaos que tenemos que pisar a fondo para que percibamos dentro del habitáculo el motor de combustión. Realmente está muy logrado este sistema híbrido. Este coche, como el resto de híbridos enchufables, tiene 4 modos de conducción. Tenemos el modo 100% eléctrico, mientras tengamos batería el coche va a circular en modo 100% eléctrico. Tenemos el modo híbrido, en el que, como os digo, el coche intenta circular siempre en modo eléctrico, siempre que tenga carga de la batería, pero también a veces se apoya del motor térmico. Posteriormente tenemos el modo Sport, en el que tenemos las máximas prestaciones, esos 224 caballos del motor. Y por último tenemos un modo Safe, en el que el motor térmico se arranca permanentemente y va recargando la batería para que, por ejemplo, cuando lleguemos a una ciudad podamos circular en modo 100% eléctrico y así cumplir con las normativas de emisiones. Otro aspecto que me gusta mucho siempre de este sistema híbrido enchufable: su consumo. Bueno, ya os he comentado antes que en modo 100% eléctrico tiene una autonomía homologada de 64 kilómetros. Esto realmente no es así. Depende mucho de si vamos a circular solo por ciudad, en la que la autonomía 100% eléctrica se puede alargar un poco más, o si vamos a circular por carretera, en la que la autonomía eléctrica se acorta claramente. Bueno, cuando he cogido este coche con el 100% de carga ponía 26 kilómetros de autonomía eléctrica. Esto es siempre porque el conductor que ha tenido antes este coche, bueno, no ha tratado muy bien el acelerador en modo 100% eléctrico, y además lo ha sacado por autovía en este modo, y como os digo, se reduce mucho la autonomía en 100% eléctrico. Pero no obstante, por ciudad, tratando con suavidad el acelerador, con las habituales paradas en los semáforos, podemos estar en el entorno de 50 o 53 kilómetros en modo 100% eléctrico. Por carretera a 120 kilómetros por hora, a esos 120 kilómetros por hora este coche llega sin ningún problema en modo 100% eléctrico, con el motor eléctrico. Bueno, vamos a estar en el entorno de los 40 o 45 kilómetros. Y ya veis, sobre todo, yo creo que el punto fuerte de estos coches siempre es circular en modo híbrido. ¿Por qué? Pues bueno, ya lo estáis viendo aquí. Tenemos un consumo medio de 3,2 litros y un consumo eléctrico de 13,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros, que es un consumo eléctrico muy bueno, y el consumo del motor térmico pues también es muy bueno. Por último, antes de terminar la prueba de conducción, os quiero comentar que el tacto del pedal del freno ha mejorado muchísimo. Hace 2-3 años, cuando empecé a probar los híbridos enchufables entonces del grupo PSA o Stellantis ahora, el tacto del pedal del freno no era nada dosificable. En cuanto rozabas el pedal te entregaba mucha potencia de frenado de golpe. Ahora el pedal es mucho más dosificable. Tenemos una primera parte, fijaos, en la que el coche ya frena, pero es un tacto muy conseguido, casi de pedal de freno mecánico, sin tener la parte híbrida, es decir, sin esa primera parte de frenada regenerativa que tienen todos los híbridos del mercado. Y con respecto a la caja de cambios, comentaros que aunque todos los 408 del mercado son automáticos, pero el gasolina de 131 caballos tiene una caja de cambios automática de 8 relaciones y convertidor de par, mientras que aquí tenemos una también de 8 relaciones, pero con un embrague multidisco, una caja de cambios que está claramente enfocada al confort. No es excesivamente rápida en el paso entre marcha y marcha, pero sí que es casi imperceptible su funcionamiento y, como os digo, está claramente enfocada al confort. Bueno amigos, pues esto ha sido todo lo que os quería contar de este 408. ¿Qué os parece a vosotros esta fusión entre el concepto de berlina y SUV? ¿Qué os parece esta estética? A mí personalmente me parece un coche muy llamativo, y bueno, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, el Audi A6 Allroad, así que, como no,
este 408. También me gusta mucho, un coche perfecto para toda la familia, y en esta versión híbrida enchufable, por supuesto, también es perfecto porque vamos a poder hacer casi 50 kilómetros diarios sin gastar una gota de combustible, y eso es algo que permite ahorrar mucho dinero. Ahora, eso sí, es un coche muy caro de comprar nuevo, como a todos los coches actuales, pues no iba a ser menos este 408. Bueno, dejadme en los comentarios qué os parece este coche, y como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.